Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Convergente TV. En este informe especial vamos a descubrir la figura de los bookfluencers, quienes están innovando como creadores de contenido el mundo de la literatura. Impulsado por las redes sociales, en los últimos años surgió un nuevo fenómeno que está transformando el mundo de los libros y la literatura: los bookfluencers. Me gusta muchísimo leer y me gusta muchísimo contar sobre lo que leo, recomendar libros. Es como tener un espacio en el que podés hacer eso y que sabes que la gente te consulta o que directamente entra a tu cuenta como para buscar eso. Es como un sueño hecho realidad. O sea, para todos los nerds, digamos, de la literatura, es muy lindo. Para mí es como otra parte de mí que se siente más libre de poder hablar de los libros que lee, que capaz antes no tenía tanta gente con la que compartirlo, y ahora sí tengo como un grupo de personas, ya sea que es por internet, pero con la que puedo compartir y puedo hablar y vincularme a través de los libros. Yo te diría tipo lo cliché, significa todo, pero la verdad que es como algo que me distrae mucho, me distrae, me divierte, me gusta mucho editar videos, tipo la edición de videos es algo que a mí me encanta, y meterle memes y cosas así, entonces eso es lo que significa para mí, tipo diversión. ¿Cómo creo puentes con el otro para convencer al otro de que el mundo de la literatura es un camino de ida y que tiene tantas cosas maravillosas que la verdad vale la pena descubrirse y perderse en ese mundo? Un bookfluencer es un creador de contenido que utiliza su plataforma para difundir distintos aspectos del mundo de la lectura. Yo creo que al principio fue todo como muy experimental, o sea, todos experimentamos, digamos, qué pasaba. O sea, esto de que por ahí leías un libro, decís, bueno, escribo la reseña a ver qué pasa, te das cuenta de que alguien te la lee, después te preguntan. Yo quería encontrar personas que estuvieran leyendo o recomendaciones de libros porque ya no sabía cuál leer, y me metí a TikTok y ahí descubrí que había muchas personas que hacían contenido de libros, pero solo en inglés. Entonces quise iniciar a hacer yo en español, a ver si encontraba más personas que les gustaba leer. Empecé un poco porque yo siempre amé leer, siempre amé la literatura juvenil y siempre quise como charlar con otras personas de lo que me gustaban, y todo quería de alguna forma manifestar lo que sentía, y dije, bueno, me voy a crear un perfil en las redes para poder conocer, charlar con personas de lo mismo que leo yo, con los mismos términos. Siempre leí, y tengo una amiga que ya estaba en todo lo que es bookfluencers y me insistía en que me una, y bueno, leí a Dila Rue y dije, tengo que hacer una reseña de esto, y empecé. Un día descargué TikTok y ahí una vez me salió un book tag súper random, y yo dije, yo también puedo hacer ese tipo de recomendaciones, porque antes de hacer creación de contenido ya llevaba muchos años leyendo. Yo dije, yo también quiero recomendar libros, yo también lo puedo hacer, y en videos muy cortos, que es como más fácil hacerlo, y desde entonces no dejé el celular. Empezó como medio experimental, nadie sabía muy bien hacia dónde iba a llegar, ni siquiera las editoriales, pero creo que hoy en día es una figura en la que tanto editoriales como autores, como la prensa, porque inclusive la prensa también hace notas sobre los influencers, o sea, como que se retroalimentan. Las plataformas que más se utilizan son Instagram y TikTok, también conocidos como Bookstagram y BookTok. Y estos son algunos de los contenidos que realizan. Hacemos reseñas, recomendamos, seleccionamos, claro, hauls de libros, unboxings, seleccionamos, no sé, 5 libros de fantasía que no te puedes perder. Subimos un montón de cosas por historias, porque es lo que nos permite en la diaria ir compartiendo lo que estamos leyendo y demás. Hago reseñas por lo general, conecto los libros con astrología, porque también soy astróloga. Entonces recomiendo libros según tu signo, el zodíaco. A mí me encanta mucho hablar, así que como que cuando hago una reseña estoy como, bueno, 1 minuto y medio, no te vayas de ahí. Contamos de qué tratan, te decimos los clichés, te recomendamos libros en base de libros que pueden gustar o que has leído. Y sí, subimos videos tanto cortos como largos, todo sobre libros, casi siempre de romance. Diversas recomendaciones, sino retos de lectura, reading blogs, trends, todo lo que pueda captar la atención de los lectores en internet. Algo muy
importante destacar es que este nuevo fenómeno está motivando a los más jóvenes a incorporar el hábito de la lectura. Se ve que hay muchas chicas o chicos más jóvenes leyendo y también fomenta mucho lo que es escribir también y eso está re bueno. Se puede ver que hay como mucho de esta movida de bookfluencers que están sacando sus libros y eso está bueno porque fomenta la escritura y la lectura juvenil, ¿no? Gracias a las redes sociales se amplificó un montón el alcance de la literatura a los jóvenes y ahora un montón de chicos desde edades muy temprano se interesan ellos mismos por leer y no por recomendación o pedido de sus padres. Se pasa de una lectura literaria solitaria a una lectura casi social, muy interaccional. Porque, por ejemplo, hay provincias en donde quizás no se consume tanto la literatura juvenil y todo, y entonces está bueno que las redes de alguna forma crean puentes, crean nuevos vínculos para hablar y poder socializar la literatura, porque no tan solo se socializa lo que se lee, se socializan nuevos términos, se socializan nuevos géneros, se socializan nuevas perspectivas. Hay como también distintos nichos. Y para esos nichos las redes sociales son muy importantes porque siguen a la gente que cuenta acerca de esos libros en específico, pueden comentarlo con otras personas, o sea, todo eso antes se perdía, o sea, antes era por ahí chicos que estaban en su casa y leían por su cuenta y se fanatizaban con algo, pero tenían por ahí un grupito chiquito. Ahora son personas que se reúnen en una de las ferias de libros más importantes del mundo y van disfrazados y bueno, y todo eso lo generan las redes. Además, en las redes sociales vos podés llegar a cualquier persona, no importa que su algoritmo como que no esté específico o especificado en libros, entonces podés llegar a un montón de futuros lectores que quizás están en TikTok escuchando un story time y resulta que el story time era un libro y les dieron ganas de leerlo. Había que hacer mucho hincapié en los jóvenes porque ellos son los futuros lectores, los que van a hacer que las ferias de libros, que las editoriales, que todo siga existiendo en el futuro también. O sea, es como que ahí están las semillas de todo. Las redes sociales han facilitado la creación de esta comunidad en donde los miembros se apoyan mutuamente y comparten su amor por los libros. Creo que a todos nos pasó de empezar de cero y decir, quiero empezar a subir contenido de libros porque no tengo con quién hablarlo. Y encontrar toda una comunidad que habla de libros es súper tierno porque nos vamos recomendando y haciendo amigos entre nosotros. Hago libros viajeros donde 15 o 20 personas se anotan y el libro va circulando entre todas las participantes y vamos comentando luego. Eso va generando el sentido de comunidad y ahí vamos compartiendo un poco qué nos pasa con lo que estamos leyendo, qué cosas nos gustaron, qué cosas no, qué cambiaríamos. Yo siento que una vez que ya entras al mundo es muy abierto, hay gente muy buena que te ayuda a encaminarte, a entender cómo funciona todo lo que es la industria editorial. Siento que es una comunidad muy linda que comparte mucho más allá de que un amor por la literatura y un amor por los libros y un amor por otros consumos culturales, sino que también es un grupo de comunidad sumamente hermoso en donde se apoyan totalmente entre ellos. Los bookfluencers han emergido como una fuerza significativa dentro del mundo de la literatura y cada año su rol cobra más relevancia y tienen más participación. Bookstagramer es tan importante como los periodistas para los que organizan la feria. Le quieren dar tanta importancia al que comunica a través de las redes como al que escribe en un diario que tiene centenares de años. Entonces están como al mismo nivel, digamos, porque tiene muchísima llegada. Tú muchas veces no, como creador de contenido, no mides el impacto que puedes llegar a tener en la vida de otras personas. Tú solamente hablas de un libro, lo recomiendas y llega a la vida de otras personas y simplemente ese puede ser el libro que les cambie la perspectiva que hay sobre la lectura, que dicen que leer es aburrido y luego se dan cuenta que en realidad es muchísimo más que eso. Las editoriales se armaron un poco sus grupos de, a los que quieren llegar, a los que quieren hacerles llegar sus novedades. Entonces organizan desayunos, organizan reuniones así, o hacen presentaciones más privadas de libros, pero los invitan a los influencers. O sea, es como que los incorporaron en todo lo que es prensa, digamos. A veces colaboro con Creativa, que es una agencia, digamos, de libros de autores argentinos,
y con Busca Libre, más que nada. Busca Libre, que es una tienda online de libros. Es más fácil llegar por ahí a autores autopublicados, en donde es un win-win, porque el autor necesita darse a conocer y darse a conocer su libro, y nosotros también necesitamos tratar de leer sin que todo salga de nuestro bolsillo, entonces es una buena forma de empezar. Creo que es un fenómeno que va a seguir siguiendo, que va a seguir creciendo y que de hecho quizás hasta en un futuro tenga una entidad que todavía no nos imaginamos bien cuál es, pero que es mucho más grande de la que tiene hoy para mí. Los bookfluencers han revolucionado el mundo literario. Su impacto en la promoción de la lectura y la democratización de la crítica literaria es innegable. Al fortalecer sus comunidades, pueden continuar siendo una fuerza positiva que enriquece la experiencia literaria para todos. Tomás Mujica es profesor de Política Internacional Contemporánea. En esta entrevista nos cuenta sobre la política internacional del gobierno de Milei. Queremos arrancar, Tomás, la entrevista preguntándote ¿qué te parece o cuál es el análisis que podemos hacer sobre el actual gobierno con las relaciones con otros países? Bueno, respecto a la política internacional de este gobierno, yo creo que tiene algunas características generales que me parece es importante tener en cuenta para comprenderlas. Primero es un gobierno en el cual la orientación ideológica del presidente y de su equipo de gobierno es un determinante importante del contenido de la política exterior. Esto es algo relativamente común en América Latina, pero podríamos decir que la administración de Milei está enfatizado, se muestra de manera más intensa. Eso creo que nos lleva a una segunda característica importante, que es el alineamiento con Estados Unidos, que el gobierno ha elegido marcar desde el comienzo de su gestión, incluso durante la campaña electoral. Milei planteó que Estados Unidos e Israel eran sus aliados naturales, y después de asumido el poder en diciembre del año pasado, ha tenido una serie de gestos que marcan con claridad esa cercanía con Estados Unidos, ¿no? La compra de los aviones F-16, el pedido para ingresar a la OTAN, aunque esto queda muy lejos, la decisión de acelerar el ingreso de Argentina a la OCDE, la visita de una serie de altos funcionarios, el director de la CIA, el secretario de Estado, la jefa del Comando Sur, incluso ahí sí Milei tuvo un gesto muy importante con ella yendo a Ushuaia. Todos estos gestos quieren mostrar que Argentina no solo es un socio confiable para Estados Unidos, sino que también es un país que de alguna manera busca seguir a Estados Unidos como una especie de faro civilizacional, ¿no? como modelo cultural. Milei decía en una de estas visitas, por ejemplo, que la Argentina, como doctrina de política exterior, debe estar alineado, debe tener alianzas estratégicas con los países que defienden la causa de la libertad. Entonces, me parece que el acercamiento de Milei a Estados Unidos no obedece solo a razones pragmáticas, algo que sería entendible. La Argentina tiene varias razones para estar, por lo menos para tener una relación positiva con Estados Unidos, sino fundamentalmente las convicciones ideológicas del presidente. Dijiste que tiene varias razones, ¿no? ¿Cuáles serían para vos esas razones? Bueno, hay una razón clave por la cual los gobiernos argentinos, por lo menos desde el retorno de la democracia en 1983, han intentado mantener vínculos positivos con Estados Unidos, que es, la primera es la vulnerabilidad financiera externa de la Argentina. Es decir, la Argentina necesita de Estados Unidos como un socio para atender su deuda externa, digamos, su dependencia de los mercados de capitales y de los organismos financieros internacionales. Los mercados de capitales giran en torno a Estados Unidos. Los organismos financieros internacionales como el FMI, por ejemplo, también son en buena medida gobernados por Estados Unidos, de manera que tener un vínculo positivo con Estados Unidos es importante, digamos, por lo menos por esa razón pragmática. Eso además, le conviene a la mayoría de los países. A la mayoría de los países, a los que están endeudados, les conviene más. No se pueden permitir tener un vínculo malo. Y además, obviamente, hay un vínculo que tiene que ver con compartir valores, con compartir intereses con Estados Unidos, por ejemplo, en materia de democracia y derechos humanos. Pero bueno, yo lo que diría es que en este caso está exacerbado eso, porque Milei entiende que Estados Unidos no solo es un país con el que Argentina comparte valores, sino es una especie de modelo a seguir si
queremos avanzar por la senda de la libertad. Doy un dato para acompañar esto. Milei ya viajó 4 veces a Estados Unidos desde que asumió el poder, mayormente a hacer visitas que podríamos considerar privadas, que tienen más que ver con expresar su visión política, con reunirse con personas que él considera modelos a seguir, también admirables, ¿no? Mark Zuckerberg, por ejemplo, o Elon Musk. Entonces, me parece que trasciende lo gubernamental. Se le cuestiona mucho, ¿no?, al presidente el tema de sus viajes personales o privados, ¿no?, en vez de ir con cuestiones diplomáticas. ¿Eso cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que ahí el gobierno está mostrando una línea, a mi juicio, demasiado difusa entre lo que son los intereses personales y las convicciones del presidente y su agenda como líder político partidario, para ponerlo de alguna manera, y lo que corresponde a su actividad diplomática oficial. Entonces, si uno mira la cantidad de viajes que ha hecho Milei desde que comenzó la gestión, se va a dar cuenta que la mayor parte de la agenda tiene que ver justamente con encuentros como estrictamente políticos, la participación, por ejemplo, en la Convención Política de Acción Conservadora en Estados Unidos, el encuentro organizado por Vox en España, encuentros con empresarios, bueno, no solo para generar oportunidades de negocio, sino también de alguna manera para expresar una cierta admiración personal, porque los considera modelos ideológicos. Bueno, entonces creo que ahí hay una línea que debería estar marcada de manera más clara, ¿no? Pasa en todas las administraciones, pero de nuevo, creo que acá hay una intensificación de ese tipo de agenda. Ahora, lo raro es, a ver, uno, por lo que tengo entendido y uno se informa, ¿no? Si hay un país que tiene mucha inversión en el nuestro es España, ¿no? Entonces, desde bancos, empresas, es raro, ¿no?, tener este vínculo con el país que tiene mayor inversión en Argentina, ¿no es cierto? ¿Puede afectar eso? Yo creo que puede afectar, yo diría puede afectar y afecta, obviamente, que digamos, la pelea pública entre Sánchez y Milei no es una buena noticia para Argentina, diría que para España tampoco. Porque entiendo lo que vos me decís quizás se siente más identificado el camino hacia Estados Unidos, pero creo que en estos espacios de presidente de la nación y de ser político hay que ser un poco también estratega, ¿no?, en cómo te relacionás con los otros países. Bien, sí, yo creo, creo que la realidad va también mostrándole límites al presidente y a su equipo, ¿no? Lo vemos, en el caso de España, es evidente que España es un país importante para la Argentina y creo que eso se termina imponiendo porque hay relaciones que trascienden lo que los gobiernos quieran o puedan hacer, digamos, y que tiene que ver, por ejemplo, con las inversiones, con los vínculos culturales, etcétera. Pero además, bueno, podemos buscar otros vínculos en los cuales ese límite se marca de manera muy clara. Por ejemplo, el caso de China, ¿no? Milei, durante su campaña, dijo: yo no voy a hacer negocios con comunistas, criticó a la República Popular China, hubo algunos gestos equívocos luego de asumir el poder en torno al tema de Taiwán, que es un tema muy sensible para China, ¿cierto? La República Popular China considera que Taiwán es parte de su territorio. Pero bueno, luego la realidad empieza a mostrar sus límites. Un ejemplo que vemos en estos días es la necesidad de renovar el swap que tenemos con China, el acuerdo de intercambio de monedas. Si la Argentina no lo renueva, va a tener que pagar $5.000 millones con sus reservas, algo que, digamos, no podemos hacer. No, además, mucha soja se exporta también a China. China es el segundo destino de las exportaciones argentinas, es el principal comprador de la soja, como vos decís. El caso de Brasil también es parecido. Hay una pelea mediática con Lula, todavía el presidente no se reunió con Lula, tal vez lo haga en los próximos días. Pero bueno, ahí también Brasil es un socio, digamos, imposible de eludir para la Argentina, ¿no? Es un socio necesario y que por su propio peso es un vínculo que se le termina imponiendo a todos los gobiernos, ¿sí? Puede haber matices en cómo manejarlo, pero creo que Milei en ese sentido va a tener que tener gestos pragmáticos y de hecho en alguna medida ya los está teniendo, con países cuyos gobiernos no lo convencen desde el punto de vista ideológico.
preguntar cuánto influye, ¿sí? O si influye más que antes, ¿no? El tener buena relación y buen vínculo con Brasil, sobre todo en este contexto de recesión que estamos teniendo. Siempre es importante tener buen vínculo con Brasil, es el socio más importante que la Argentina tiene en el mundo, no solo por una cuestión económica, obviamente es nuestro primer socio comercial, sino también por cuestiones que tienen que ver con alineamientos geopolíticos, digamos, posicionamiento geopolítico a nivel mundial. O sea, solo la alianza con Brasil nos permite tener una voz un poquito más importante en el concierto internacional, acuerdos que tienen que ver con la seguridad, con la cooperación nuclear, por ejemplo. Bueno, creo que hay una serie de cuestiones que hacen que el vínculo con Brasil sea muy importante, pero, de nuevo, creo que es tan importante que aún la antipatía ideológica del gobierno hacia Lula no termina con el vínculo entre Argentina y Brasil, o no deteriora tanto el vínculo entre Argentina y Brasil. Sigue siendo un vínculo que tiene una cierta dinámica propia. ¿Sí? ¿Qué pasaría en las próximas elecciones en Estados Unidos si, por ejemplo, gana Trump? Bueno, si gana Trump va a ser una buena noticia para Milei, porque bueno, allí, digamos, un gobierno de la misma, con cercanía ideológica, con el cual Milei comparte sobre todo lo que podríamos llamar la agenda antiprogresista, asumiría el poder. No creo que influya demasiado en el vínculo entre Argentina y Estados Unidos, que es un vínculo donde también los norteamericanos enfrentan ciertos límites, por ejemplo el comercio agrícola. ¿Sí? Argentina siempre, digamos, hace más de 100 años que la Argentina cuestiona a Estados Unidos por el proteccionismo agrícola. Y eso probablemente continúe, ¿sí? Porque todos los presidentes norteamericanos tienen incentivos, y el Congreso, para proteger a la producción agropecuaria norteamericana. El tema de la deuda, de nuestra dependencia financiera de Estados Unidos, probablemente continúe. Es decir, nuestras fortalezas y nuestras debilidades en relación a Estados Unidos probablemente continúen. Lo que vamos a ver es mayor sintonía personal entre los presidentes, sobre todo porque comparten una agenda ideológica común. Y para cerrar, Tomás, quiero preguntarte cómo ves las relaciones entre Argentina e Inglaterra. Bueno, a ver, las relaciones entre Argentina e Inglaterra tienen siempre un tema clave, que es el tema de la soberanía en las Islas Malvinas. Yo creo que allí el gobierno no tiene una hoja de ruta muy clara. Hubo durante la campaña electoral alguna propuesta muy vaga, como, digamos, en torno al modelo de Hong Kong, pero la verdad es que el gobierno no tiene una, digamos, sí afirma la soberanía o defiende la soberanía argentina en Malvinas, pero al mismo tiempo tiene expresiones equívocas, como cuando, digamos, se dice que, que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir su futuro, etcétera, que esto va en contra de lo que Argentina ha afirmado tradicionalmente. Argentina afirma el principio de integridad territorial versus el principio de autodeterminación. En definitiva, no veo una política muy clara en ese sentido, y en todo caso los pocos gestos que hay parecen ser más de debilidad en cuanto al reclamo de la soberanía. Tomás, muchas gracias por acercarte a esta entrevista en Punto Convergente TV y sobre todo por aclararnos todo este mapa político internacional que vive nuestro país con el resto del continente y los otros países. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Convergente TV. Nos vemos la próxima semana.